Springer, podamos explorar un poco este recurso con esa temática específica que veremos. Esta es una sesión que tenemos especialmente preparada para la Escuela Superior Politécnica Litoral del SPOL y les damos la más cordial bienvenida al espacio. Rosa, ya nos escuchas. Queríamos validar antes de iniciar si tú podrías mostrarnos entonces la ruta de acceso al recurso para que los usuarios puedan tener claridad en la ruta que ellos deben tener para ingresar al recurso. En este momento ya tienes la opción de compartir tu pantalla, entonces sí, te agradecemos que lo puedas hacer. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Ya, listo. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si la ven? ¿Sí? Y ya la vemos. Ya, perfecto. Entonces entramos a la página web de la biblioteca. Ya lo pongo en el chat ahorita. Por favor, un segundo. ¿Sí? Le damos clic en... Esta es la página web de la biblioteca. Le damos clic en Catálogo de Recursos Bibliográficos en el banner principal. Te va a llevar a una pantalla donde debes de iniciar sesión con tu usuario y contraseña SPOL, ¿verdad? Una vez ingresado, damos clic en bases de datos suscritas y encontramos el acceso a Springer. Les pongo el link directo igual en el chat. Listo, esa es la ruta. Listo, Rosa, perfecto, muchísimas gracias. Las personas que de pronto en algún momento tengan alguna consulta respecto a esta ruta de acceso, si de pronto tienen dificultades, los invitamos a que se dirijan al equipo de biblioteca para que ellos justamente puedan aclarar esta ruta si en algún momento pues se les llega a presentar alguna dificultad. La idea entonces del espacio es que ustedes nos puedan ir contando también a través del chat esas inquietudes que se puedan presentar, también esos comentarios que ustedes nos quieran hacer respecto al recurso. Les agradecemos muchísimo que pues nos la vayan dejando a través del chat para nosotros irlas abordando durante la sesión. Le doy entonces el paso a Andrea Gómez, ella es nuestra directora en Soluciones en Investigación en Publiciencia, quienes somos los proveedores de este recurso para la universidad y quien el día de hoy nuevamente nos acompaña en el espacio para llenarnos de conocimiento en este recurso. Les agradecemos mucho el haberse incorporado al espacio y daremos inicio entonces a partir de este momento. Muchísimas gracias. Bueno, Caro, muchas gracias por justamente hacer la apertura a este espacio. Entonces, la idea, como bien lo mencionamos, es poder explorar justamente la base de datos de Springer para poder identificar esos temas que se vienen trabajando desde diferentes áreas de conocimiento y con base en eso empezar a trabajar directamente en la plataforma. Entonces, como bien lo mencionaba Carolina, respecto a las dudas que haya para acceder a la base de datos, pues directamente abordarlas con la biblioteca y la idea es que ustedes en este espacio pues nos hagan las consultas relacionadas ya con el manejo mismo de la base de datos. ¿Listo? Entonces yo les voy a compartir mi pantalla primero para contarles un poquito sobre esta base de datos, recordarles cómo es esa estrategia de búsqueda en la plataforma, dado que finalmente, como la mayoría de bases de datos de texto completo, que aún no incorporan funcionalidades de inteligencia artificial, pues la búsqueda o la estrategia va a seguir siendo a través de palabras claves y operadores booleanos. Entonces, solamente para recordarles que en Springerly nosotros vamos a tener acceso al texto completo, no solamente de colecciones de revistas en línea, sino también de libros electrónicos, de trabajos de referencia, de protocolos. Y Springer es una base de datos multidisciplinaria
en la cual nosotros vamos a poder acceder no solamente, por supuesto, al contenido que tiene suscrito la institución, sino también a ese contenido de acceso abierto. Entonces, en este caso, Springer no solo nos permite hacer la consulta a texto completo, sino que también nosotros con esta base de datos vamos a poder identificar cómo publicar nuestra investigación con Springer. Entonces, para eso ya les voy a contar justamente cómo hacerlo. También las personas que decían justo publicar, que han decidido someter ese manuscrito de investigación a alguna de las revistas de Springer Nature, van a poder hacer el seguimiento de todo el proceso, saber cómo va, en qué estado está, y ya una vez se haga la publicación del manuscrito, van a poder comprobar el rendimiento de las publicaciones a través justo de las diferentes métricas que encontramos en Springer, métricas tanto de impacto de citación como métricas también de conteo de descarga. Y también es posible, por supuesto, encontrar esa revista más idónea para las consultas de información científica de la más alta calidad. Entonces, recordemos que esta es una de las editoriales que tiene uno de esos procesos bastante rigurosos, que nos trata siempre de asegurar un contenido de alta calidad y pues que por eso también sentimos la tranquilidad de venir a esta base de datos y hacer las consultas pertinentes. Entonces, como yo les decía, esta base de datos, al igual que otras de texto completo que aún no incorporen funcionalidades de inteligencia artificial, vamos a continuar dando la instrucción a través de estrategias de búsqueda. Entonces, para eso, pues tenemos y les recordamos que es importante que definamos muy bien dos elementos clave, las palabras claves justamente y los operadores booleanos. Entonces, es tan sencillo como definir nuestro tema de investigación o definir esa pregunta que queremos, ese objetivo de revisión que finalmente nosotros tenemos. A partir de ese objetivo, entonces empezar a hacer la identificación, la definición de las palabras claves que más allá de hacer esto para generar una estrategia de búsqueda, es lo que siempre les contamos, es una forma en la que ustedes van a poder finalmente conocer de una mejor manera el tema de investigación que están abordando. Porque a través de la identificación de palabras claves, pero también de la validación, por ejemplo, con el uso de tesauros, vamos a poder entonces saber cómo los diferentes personas, o más bien qué personas son los diferentes investigadores en las diferentes investigaciones, se está nombrando lo que yo necesito nombrar. Entonces acá sí me gustaría que por favor a través del chat me respondan una pregunta y es la siguiente. ¿Ustedes normalmente utilizan tesauros? La respuesta, por favor, les agradezco que me respondan sí o no. Y en el caso, entonces, de que la respuesta sea sí o sea no, pero que ustedes requieran un listado, por ejemplo, de tesauros para apoyar también con la identificación de palabras claves, pues entonces también agradecemos que nos cuenten. Entonces, la primera respuesta es un sí o un no para saber si utilizan normalmente tesauros para la definición de sus palabras claves y la validación también. Y lo otro es si requieren un listado ya depurado de diferentes tesauros en áreas de conocimiento. Entonces, les voy a dar acá unos pequeños minuticos para que porfa a través del chat me puedan responder esta pregunta y saber entonces cómo vamos a proceder. Entonces les agradezco nuevamente. La pregunta es, la primera, si ustedes normalmente usan tesauros para validar sus palabras claves, y la segunda es si requieren listados de tesauros, pues para justamente poder avanzar con compartirles una herramienta que tenemos con ustedes. Entonces, les agradezco que porfa nos vayan contando. Y si de pronto están bien y están ok con el tema de tesauros, pues entonces nos pueden dar simplemente una reacción, una manito arriba para continuar entonces con el espacio. Entonces sí les agradecemos que porfa nos cuenten, como les digo, ya sea respondiendo a través del chat o nos puedan contar a través justamente de la reacción si está ok con el tema de tesauros. Listo, entonces no sé ahí si estamos bien con ese tema.
Listo. Entonces, ante la ausencia de respuestas, pues vamos a continuar justamente con acá la información. Entonces, les decía, una de las herramientas son los tesauros. Importante que ustedes en sus áreas de conocimiento definan cuáles son los tesauros que más sentido hacen, de acuerdo, que más se alinean con su área de conocimiento. Y por otro lado, están los operadores booleanos, que en este caso son esos términos que nos van a ayudar a establecer relación entre dos palabras clave. Entonces, acá de forma muy rápida, recordarles que en Springer podemos utilizar el operador booleano AND cuando queremos que esos dos términos estén contenidos dentro de los resultados. Acá les traigo un ejemplo. Si necesitamos que un documento contenga tanto la palabra lesión como páncreas, entonces vamos a separarlas del operador booleano AND. O si yo más bien voy a establecer esto como una palabra clave, pues entonces ya ese se va a convertir en mi término y ya entonces utilizaría el operador booleano AND para relacionarlo con otro concepto. Les decía que justamente a través de tesauros, a través de glosarios controlados, vamos a poder hacer la validación de las diferentes palabras claves. Entonces, cuando validamos las palabras claves, hay un hallazgo interesante y son las variaciones de esas palabras, porque no todos nombramos lo mismo de la misma manera. Hay personas que nombran por ejemplo, yo estoy buscando herramientas moleculares, pero puede que otro investigador no lo mencione como herramientas moleculares, sino como técnicas moleculares. Entonces, en ese sentido, yo ahí estoy encontrando una variación para esa palabra. Yo debo contemplar las dos variaciones en las búsquedas o en la búsqueda, porque yo sí o sí, dado que estos dos conceptos se refieren a lo mismo, debo incluirlos para no dejar por fuera un resultado que puede ser de valor para esa necesidad de consulta que yo tengo. Entonces, acá también les traigo otro ejemplo, pues riñón o renal refieren a lo mismo. Yo entonces los relaciono con el operador booleano OR para que cualquiera de esos dos términos aparezca en la búsqueda. Y cuando yo deseo que un concepto no sea incluido, o más bien cuando se encuentre un documento en donde aparezca el concepto que yo deseo excluir, no lo traiga dentro del set de resultados, entonces voy a avanzar justo con el operador booleano NOT. En este caso, por ejemplo, yo estoy abordando el tema de ganglios, pero no nada o no necesito ningún documento relacionado con tumor o maligno. Entonces, en este caso, todo lo que está después del not tumor and maligna, no va a ser contemplado dentro de los resultados y más bien se van a excluir. Hay palabras que tienden a confundirse, hay palabras que justamente dentro de lo que nosotros encontramos puede ser un mal uso que se tenga del término o pues una confusión como tal. ¿Listo? Entonces, desde allí pues podemos hacer esta exclusión directamente con el not. Y también vamos a utilizar otros elementos como los paréntesis para poder agrupar, en el caso, por ejemplo, de las palabras que encontramos como sinónimos, como alternativas para deletrear, por ejemplo, también las que encontramos como variaciones, siglas. Importante que podamos, por ejemplo, hacer las agrupaciones para dar una instrucción más precisa, pero también acá les traigo otro ejemplo en el caso de que necesitamos dar la instrucción abordando diferentes elementos. Entonces, ¿como cuáles? Si ustedes de pronto visualizaron en la parte anterior, pues tenemos acá la instrucción de que nos aparezcan documentos donde esté la palabra ganglio, pero no la palabra tumor ni maligno. En este caso es la misma sintaxis, pero que cambia el uso de paréntesis. Este uso de paréntesis está cambiando la instrucción. Entonces acá yo qué estoy diciendo, que incluya resultados en los cuales aparezca la palabra ganglio y la palabra maligno, pero no la palabra tumor. Entonces miren cómo los paréntesis también van a apoyar en el cambio de la instrucción de acuerdo a la necesidad que yo tenga. Y el uso de comillas. Entonces, cuando tenemos un término que se compone por dos, o un concepto más bien que se compone por dos términos, entonces vamos a ponerlo entre comillas para que la instrucción sea que esas dos palabras las contemple como un solo concepto. Entonces, en este caso, si yo no pongo esta palabra que está compuesta por por dos términos, entre comillas, va a arrojarme, por supuesto, resultados en donde esté la palabra heart attack, pero también me va a arrojar resultados donde esté solamente la palabra heart y solo la palabra attack.
Entonces, en ese sentido, pues ahí puedo tener muchos resultados que no son pertinentes para la consulta que yo estoy haciendo. ¿Y cómo vamos a desarrollar entonces la estrategia de búsqueda? Acá es un proceso sugerido que nos va a ayudar entonces a tener unos resultados mucho más acotados y viene muy relacionado justo con esa identificación, validación y análisis de las palabras claves. Por eso lo que les contaba de los tesauros, pero como les decía, pues ya ante esa falta de respuesta, pues suponemos que ustedes tienen un manejo adecuado de este tipo de herramientas. Entonces, partimos de una pregunta a resolver. A partir de esa pregunta vamos a identificar esas palabras claves, que una palabra clave es un concepto que se refiere inequívocamente a lo que yo estoy buscando nombrar, es decir, que cuando esa palabra yo la tenga, es porque sí o sí, desde su definición se está refiriendo a lo que yo estoy buscando. Si yo tengo dudas sobre eso, pues por eso es importante analizar las palabras, analizar respondiendo estas dos preguntas y mirando si es factible un cambio de contexto o de perspectiva. Entonces, lo primero es que yo me voy a preguntar si esa palabra clave, si se refiere o no inequívocamente a lo que yo estoy buscando nombrar. Eso es lo primero. Es la única manera de decirlo. Entonces, para eso las diferentes herramientas nos cuentan también cuáles son esas otras formas de nombrar lo que yo quiero nombrar. Y además, eso también es importante porque como en Springer vamos a trabajar en inglés, nosotros simplemente no podemos ir a Google Traductor o a un deal y hacer la traducción de nuestro término, porque estos no son traductores científicos en donde puede que me den la traducción, digamos como coloquial, por decirlo así, del concepto, pero no la traducción técnica. Entonces, por eso es importante irnos a estas otras herramientas para poder validar si es la única manera de decirlo y si hay variaciones en esa forma, porque podemos nombrar, como les decía, lo mismo de diferentes maneras. En el ejemplo que les ponía de herramientas moleculares o técnicas moleculares. Y en el caso de que yo necesite analizar este contexto o el contexto en el que yo estoy o incluso analizar otro contexto y hacer ese cambio de perspectiva. Entonces ya con eso, pues validar las palabras claves, hacer la construcción de la estrategia y ahí sí visualizar si es la necesidad de identificar nuevos puntos de partida, ya sea, por ejemplo, porque dentro de este primer resultado, entonces yo construyo mi estrategia, analizo los resultados que obtengo y con esos resultados, entonces vamos a ir no solamente, por ejemplo, a analizar las palabras claves del autor, sino también a analizar la cita, las referencias y recomendaciones, porque finalmente esto me va a permitir saber si los resultados que yo estoy obteniendo, si se están ajustando y en caso de que no, entonces validar de esos cuáles se ajustan y cómo entonces están, por ejemplo, definidas esas palabras claves del autor. Acá en Springer nosotros también tenemos una sugerencia de palabras de acuerdo a los documentos que ya se las voy a mostrar y que nos van a servir mucho. Y analizar también, por ejemplo, las citas, referencias y recomendaciones de documentos. Entonces acá les traigo un ejemplo de una estrategia de búsqueda que justo nos quiere apoyar a resolver esta consulta inicial, que era cuáles son las tendencias en hidrología. Cuando nosotros hicimos esta primera acercamiento, es decir, hicimos este mismo proceso, este que les estoy contando acá, construimos nuestra estrategia y lo que identificamos en los resultados es que necesitábamos a partir justo de esas palabras claves, de las palabras claves que nos estaba recomendando los mismos documentos que nosotros estamos viendo como parte de los resultados, es que finalmente incorporamos otras palabras. ¿Como cuáles? Como no solamente las dos palabras claves con las que estábamos trabajando, que son esas principales o tendencias en hidrología, sino que acá también queríamos enfocarnos en lo relacionado con cambio climático, todo lo que tenía que ver con simulaciones y también con el tema de sostenibilidad y conservación. Entonces, a esto es a lo que finalmente nosotros esperamos llegar para hacer una búsqueda acotada y ya luego ahí sí entrar a analizar justamente las diferentes tendencias. Entonces, en este caso, pues me voy a ir justo para Springer para que podamos ya visualizarlo de manera directa. Entonces, esta es la interfaz
importante que ustedes por favor hagan el ingreso a la plataforma con el usuario y la contraseña y además que al final, me voy a ir hasta el final, podamos visualizar que acá aparece el nombre de la SPOL y aparece justamente la IP de la cual, por medio de la cual estamos accediendo, para saber que sí estamos ingresando a través de qué, de los diferentes accesos institucionales, credenciales institucionales. Listo. Entonces, antes de iniciar como con esta partecita de cómo identificar diferentes tendencias, yo les decía que nosotros en Springer podemos publicar con Springer, podemos identificar esa revista más idónea justo para publicar o para consultar información y a partir de allí, entonces también incluso hacerle seguimiento a nuestras investigaciones, ya sea porque ya no la publicaron o hacerle seguimiento al manuscrito que sometimos. Entonces, yo cómo identifico una potencial revista, ya sea para empezar a explorar esos temas o para definir una revista en la cual, por ejemplo, yo quiero publicar. Lo vamos a hacer a través justamente de Final Journal. En Final Journal nosotros vamos a poder empezar un proceso de exploración. Acá no necesariamente vamos a hacer una búsqueda dirigida, puede que yo sí la haga dirigida desde la información que incluye acá, pero si yo tengo una palabra en particular de la cual quiero ver cuáles revistas puedo empezar a consultar, entonces yo puedo perfectamente ingresar una palabra clave. Entonces estamos en el ejemplo hablando de hidrología, entonces acá valdría la pena pues mirar que hydrology, cuáles revistas, por ejemplo, si yo quiero, miren que acá la pregunta es bastante sencilla, ¿cuáles son esas principales tendencias en hidrología? Entonces yo, mi palabra principal, mi palabra clave principal, pues es hidrología. Entonces en este caso, pues yo voy a darle Find a Journal y lo que va a hacer la herramienta es que me va a buscar diferentes revistas en donde se aborde justamente esa palabra clave. Ustedes como ven acá, si ya el objetivo de ustedes es desde el sometimiento de manuscritos, es decir, encontrar revistas para que se alineen muy bien con esos resultados de investigación que ustedes obtuvieron y que ustedes entonces finalmente también se alineen con el alcance o buscar que se alineen justamente esos resultados con el alcance y el objetivo y los temas también de la revista, entonces pueden ingresar acá, ya sea su título tentativo o su resumen tentativo para encontrar una revista idónea. Entonces acá yo parto de la palabra hidrología. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que en total me arroja 20 resultados y en este caso, entonces yo tengo esta primera revista, Hydrogeology Journal, tengo Climatic Change, tengo Water Resources Management. Entonces, si ustedes ven, incluso dentro de mis palabritas, yo tenía acá Water Resources, esa también es una palabrita clave que tenía definida y que tiene sentido con la búsqueda que yo estaba haciendo. Tenemos entonces ya estas otras palabras y cómo nos organizan los resultados por algo que se llama relevancia, pero yo ya tengo otros criterios que les voy a contar de qué trata. Esta relevancia está dada por qué? Por ese número de veces que la palabra o las palabras que yo estoy incluyendo acá se están repitiendo dentro de justo todo el abordaje de la revista, dentro del alcance de la revista, dentro de las diferentes temáticas que aborda la revista. Entonces, por eso, cuando yo quiero empezar a identificar tendencias, es interesante hacerlo desde la visualización de resultados de relevancia, porque me va a permitir identificar cuáles son esas revistas que más vienen trabajando en ese tema y, por tanto, publicando. Entonces, como son esas revistas que vienen publicando mucho en el tema, seguramente me van a mantener actualizado y me van a presentar esos resultados, esos últimos resultados relacionados con mi concepto. Entonces, en este sentido, solo para contarles, acá tenemos otros criterios. Estos criterios están más relacionados con métricas de revistas,
métricas de impacto, métricas de uso, métricas de velocidad de la revista, que ya acá entonces entrarían a detallar cada uno de ustedes si está dentro de esos criterios, incluir alguno de estos criterios y estas métricas para hacer la selección de revista. Entonces acá estoy viendo el modelo de publicación de la revista, es una revista que es híbrida y ya empiezo a dar las métricas como les contaba, métrica de impacto, métrica de uso, métrica de velocidad. Y acá tenemos entonces en la parte inferior unas palabritas claves. Entonces miren que por eso les decía yo la importancia de avanzar en las palabras claves que justamente se vienen trabajando en la revista y que me ayudan también acá a describir. Entonces la revista tiene geología, agua, geofísica y contaminación. Son como esas palabritas claves que encontramos de los diferentes o que mejor describen como ese abordaje en los documentos que publica la revista. Entonces en este caso, Hydrogeology Journal, le voy a dar clic a la revista para conocer qué es justamente lo que viene publicando. Entonces acá tenemos una opción y es Articles. Vamos a darle clic acá y ustedes van a poder ver los diferentes artículos, colecciones, volúmenes, por ejemplo, los primeros artículos disponibles en línea o ustedes incluso pueden generar una alerta. Esta es una forma muy interesante de mantenerse actualizados sobre las diferentes documentos que se vienen publicando. Entonces acá en Article yo puedo dar clic específicamente y lo que va a hacer es que me va a mostrar todos los artículos que se han publicado en la revista. En este caso, entonces, yo voy a poder visualizar cada uno de los artículos desde acá. Mirar, por ejemplo, que este es un reporte, este es un paper, este es un review. Acá tenemos otro paper, un reporte, un paper. Entonces, yo lo puedo desde acá como empezar a hacer el análisis desde el título del documento sobre qué tanto justamente esta revista podría mantenerme actualizado sobre lo que se viene publicando en hidrología y empezar a identificar esas tendencias desde justamente la descripción de esos documentos, desde subtítulo. Entonces, esa es una de las formas. Si yo ya quiero buscar específicamente o quiero buscar dentro de los artículos de la revista, entonces acá tenemos la opción, no tenemos que devolvernos a hacer el filtro por revista, sino que desde acá yo le doy clic y ¿qué va a pasar? Por defecto, la revista lo que va a hacer, perdón, la revista no, la interfaz lo que va a hacer es que me va a tomar ya dos criterios acá de búsqueda. El primero es el nombre de la revista, Hydrogeology Journal, y el otro es que sean artículos. Si nosotros queremos identificar tendencias y además queremos mantenernos actualizados, estar en la vanguardia en lo último que se viene publicando sobre un tema, justo la sugerencia es que nos vayamos a revisar artículos. Estos artículos de revisión o los artículos de investigación, generalmente son los que nosotros vamos a encontrar que tienen esa información más reciente que viene indicando esos diferentes avances, como les decía, las tendencias en un tema de investigación. A diferencia, por ejemplo, de las revisiones, que pues como su nombre lo indica, si busca hacer es una revisión, seguro con una ventana de tiempo muy amplia o una ventana de tiempo que finalmente nos va a indicar la misma revisión, pero que no está de pronto, eso también va a depender de la revisión, pues concentrándose en esas tendencias del tema. Entonces, por eso hay como empezar también con esos dos filtros. Y por otro lado, lo mismo viene relacionado con la fecha. Entonces, si yo estoy analizando tendencias, yo lo que necesito también definir es cuál va a ser esa ventana de tiempo de acuerdo a mi área de conocimiento. Hay áreas que tienden a cambiar, tienden a evolucionar a una tasa mucho más alta y otras a una tasa mucho más baja. Eso va a depender pues justamente del área de conocimiento. Por eso también la importancia de poder conocer muy bien nuestra área. Entonces acá el filtro también, el filtro de año de publicación me va a ayudar mucho para poder identificar tendencias. Entonces en este caso, por ejemplo,
yo voy a partir del 2020 al 2025. No, ese va a ser los resultados que yo necesito. Acá los actualicé, 856 resultados. Pero además, nosotros en Springer, como yo les decía, pues el uso de los filtros es bastante importante, así como en las diferentes bases de datos de texto completo, para poder hacer mucho más efectivas las búsquedas. En el caso de Springer, nosotros podemos ir mucho más al detalle dependiendo de las áreas, dependiendo de las disciplinas y de las subdisciplinas que yo esté abordando. Entonces, en este caso, la herramienta me organiza todos los resultados por áreas, por disciplinas y por subdisciplinas y me los agrupa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que desde áreas tenemos o hidrogeología, 713 resultados de los 856. Pero tenemos, por ejemplo, ciencias de la tierra, geología, geodinámicas, geofísicas, y acá ya podemos incluso ver más. Desde las disciplinas sí está enfocado en Earth Science, porque finalmente la revista tiene una clasificación por áreas de conocimiento y esta clasificación acá desde disciplinas pues está desde Earth Science y en subdisciplinas llevamos un poco más al detalle. Entonces resulta que yo les decía que queremos identificar, me voy nuevamente, esas tendencias principales en hidrología, pero muy relacionadas con todo lo que tiene que ver con cambio climático, simulación, monitoreo, sostenibilidad. Entonces desde acá, pues yo lo que también puedo hacer es irme mucho más al detalle, pues para poder visualizar. Recuerden que desde que yo empecé con la revista, ahí había una parte muy importante desde la descripción de palabras que hablaban con la contaminación. Entonces, si yo no necesariamente estoy enfocada o no tengo un foco tan fuerte desde identificación de tendencias en hidrología con contaminación, pues entonces esta, por ejemplo, no es una revista que yo debería haber contemplado, que eso hace parte justamente del análisis, también desde los objetivos de desarrollo sostenible es posible hacer el filtro, ya que cada uno de los documentos se clasifica en los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales se están enmarcando de acuerdo también a la descripción de las metas de estos. ¿Listo? Entonces, esa es una forma en la que yo puedo justamente empezar a hacer la visualización. Desde, finalmente, Find a Journal, que es una de las opciones que nosotros tenemos para poder entonces, por ejemplo, mantenernos acá al día. Me voy a ir entonces nuevamente acá a la interfaz inicial, al home, y resulta que nosotros en la parte inferior vamos a ver algo que se llama Trending Research. Esto es más general, es decir, cuando nosotros todavía ni siquiera sabemos o ni siquiera partimos de un tema en particular, sino que lo que queremos es mirar sobre qué es lo que se viene investigando, pues Springer nos ayuda con esta sección en donde vamos a ver justamente esas investigaciones más en tendencia. Acá me trae estas 5 y es bastante dinámico, esto está cambiando de manera permanente. Entonces, de nuevo, si ustedes apenas están en esa exploración y quieren identificar un potencial tema, pues desde acá es posible también hacerlo, pero ya desde un ámbito mucho más macro. Y también incluso, pues para las revistas destacadas, lo mismo, va a aplicar la misma lógica que justamente la que nosotros vemos acá. Me voy a ir a la parte superior. Y ya cuando queremos hacer esa búsqueda, entonces ahí sí, lo que voy a hacer es que me voy a traer esta estrategia de búsqueda para poder hacer entonces acá la búsqueda. Listo. Entonces, si ustedes ven, en este caso, pues justamente tengo un número bastante alto de resultados. ¿Cuál es finalmente el objetivo de esto? Que nosotros podamos refinar esa búsqueda justamente con los filtros como lo estábamos viendo ahora. Entonces yo pues me quedaría justamente con Articles, Research Article,
En este caso, como quiero saber qué es lo último que se está publicando y de eso último que se está publicando empezar a identificar esos temas recurrentes, entonces acá podríamos darle perfectamente en los últimos 24 meses, que es el tiempo en el que yo definí que deseo establecer finalmente esa ventana de tiempo de acuerdo a esas dinámicas de cambio que ha venido teniendo el área. Y acá específicamente yo ya puedo empezar a filtrar de acuerdo a las necesidades que yo tenía y que estaba bien. Entonces, si ustedes recuerdan, hablábamos de un tema de simulación. Es importante todo lo que tiene que ver con computer science, desde el enfoque que nosotros estábamos definiendo, con todo lo que tiene que ver con clima también. Sí, entonces desde acá, digamos que son esos dos de acuerdo a la necesidad que yo tengo. Y si venimos por acá, entonces vamos a poder visualizar estos otros filtros que nos van a ayudar justamente con estos resultados. Acá, por ejemplo, Climate Change Impact. Ya dijimos que desde, no necesariamente desde el tema, por ejemplo, de atmosférico o calidad del aire o contaminación del aire, estamos acá más enfocados desde la parte de hidrología. Entonces, digamos que desde acá, pues yo podría dejarlo como hasta ahí y darle en Update los results. Ay, ¿qué pasó? ¿Será por el tiempo? Vamos a ver si ampliamos un poquito más la ventana. No, espere, ¿qué está pasando acá? Listo. Entonces, justo con los filtros que apliqué, pues acá digamos que no tenía unos resultados desde ahí relevantes. ¿Listo? Entonces, o no tenía resultados que finalmente respondieran a la búsqueda, pues ahí lo que hice fue ampliar esta ventana de tiempo y eliminar entonces lo que era específicamente con, creo que era, no me acuerdo cuál fue el otro filtro que había utilizado, pero bueno, la idea es que justamente vayamos haciendo esa refinación. Y acá, entonces creo que si ya podemos estos resultados más acotados. Entonces miren que acá, justo con la ventana de tiempo que ustedes definan, pues la idea es ir, empezar a visualizar. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues empezar a organizar también los resultados de acuerdo a la necesidad que yo tengo. Como yo quiero ver, entonces hay dos cosas. Uno es que yo quiero ver de todas estas palabras lo que más las que más estén repitiendo o las que se repitan, perdón, un mayor número de veces dentro de los resultados que vemos acá, es la relevancia. O yo lo puedo poner desde lo más nuevo hasta lo más viejo, que me presente primero lo más nuevo, lo más reciente que se ha publicado. Entonces, en este caso, desde justamente el título del documento es donde yo voy a empezar a validar cuáles serían de interés para mí y cuáles no. Recuerden que es muy importante nosotros hacer una lectura técnica no solo del título, sino también del resumen para que podamos definir pues si es un documento relevante o no. Entonces, en este caso, vamos a ir directamente a este documento. Vamos a ver acá, entonces, por supuesto, el título. Vamos a ver si es un documento que está en acceso abierto o bajo suscripción. Y vamos a poder entonces, ahí sí, empezar a hacer la lectura técnica del resumen. Esta lectura es la que me va a permitir entonces a mí establecer si el documento logra responder a la necesidad de consulta que yo tengo, que ese finalmente es el abordaje. Entonces recuerden que el resumen me va a hablar justamente de ese objetivo del documento. Entonces el objetivo acá del documento, poder entender entonces cuál fue la metodología que se llevó a cabo, cuáles fueron esos principales resultados que se obtuvieron y finalmente entonces saber cuáles son esas principales, por ejemplo, perspectivas. Entonces acá, desde lo que está abordando finalmente la información en el texto.
y que podamos entonces encontrar ya pertinencia desde el resumen. Sí, definitivamente, pues el resumen sí responde a ese análisis técnico bajo la lógica que yo tenía de mi consulta inicial, pues entonces es un documento del cual yo podría empezar perfectamente ahí sí a avanzar en la lectura a profundidad. ¿Listo? Y además, entonces yo les contaba, me voy a ir acá hasta el final, en la parte inferior, about this article. Sí. Entonces resulta que yo les decía que también Springer me ayuda a saber justo desde las mismas palabras claves cómo viene siendo el abordaje de ese documento. Entonces, una cosa son las palabras claves del autor y otras cosas son como esas keywords que nos arroja la misma herramienta de acuerdo al análisis que hace. Y cuando yo doy, por ejemplo, acá, yo doy clic sobre cada una de estas palabras, entonces espérenme, voy a dar clic para mostrarles lo que pasa. Entonces, ¿qué va a pasar? La herramienta lo que va a hacer es que me va a traer la palabra, esta ya, la palabra a la cual yo le di clic, me la va a traer como mi palabra clave y me va a traer un filtro relacionado con qué, con el área bajo la cual yo seleccioné, que en este caso es ciencias de la computación, porque como les dije, estábamos interesados en saber cuáles son esas tendencias en hidrología, pero relacionadas con todo lo que tenga que ver con simulaciones, monitoreo. Entonces, desde acá empezar a visualizarlo de esta manera. Esto pasa entonces cuando yo doy clic sobre cada una de las palabras que me está sugiriendo. Por eso también la importancia de venir hasta el final, analizar las palabras y ver si finalmente con estas palabras yo puedo empezar entonces a acotar muchísimo mejor esos resultados de búsqueda que tengo. Y ya, pues por supuesto, para hacer la lectura del documento, importante que ustedes también puedan revisar, como les decía, las diferentes referencias y en la parte superior, espérenme, me voy nuevamente aquí a la parte superior, vamos a poder conocer los autores. Desde los autores yo también puedo entonces establecer, por ejemplo, diferentes tendencias, autores, expertos que vienen publicando de manera recurrente en un tema. Acá, en este caso, esto es una investigación, un artículo, y hace parte, por ejemplo, de esta colección. Entonces, si para mí es de interés este, pues también podría irme a la colección para poder ver si desde acá hay otros documentos pues, que me puedan apoyar con la necesidad de información que yo tengo. Y acá, entonces, también me voy a encontrar las diferentes métricas que me van a permitir entonces saber ese documento cómo se ha comportado. Por ejemplo, si ustedes ven, es un documento que se publicó, espérenme, ya voy a dar la fecha de publicación, el 29 de septiembre, o sea, tienen súper pocos días de estar acá justamente de fecha de publicación. Y ya tiene 10 accesos, ya 10 usuarios de la plataforma Springer han accedido para hacer alguna lectura o hacer alguna exploración del documento. Entonces, desde acá, explorar métricas, yo voy a poder consultar. La última fecha que se actualizó fue justo hoy y me da entonces también la hora y la fecha en la que se tuvo finalmente pues como el update o la actualización de las métricas. ¿Listo? En el caso de que ya el documento empieza a ganar una mayor visibilidad, empiecen a citarlo, no solamente desde documentos científicos, sino también, por ejemplo, citarlo para desarrollar alguna noticia, para desarrollar algún documento de política, para desarrollar, por ejemplo, para sustentar alguna afirmación, algún comentario en alguna red social, en un blog. Esto también lo contamos desde las diferentes métricas alternativas, en este caso desde Admetrics y desde las menciones también de ese documento en los diferentes contextos. Entonces, es una forma en la que yo también analizo la pertinencia del documento. Entonces, eso era lo que queríamos compartirles en el espacio de hoy. Si hay alguna pregunta, pues por supuesto nos la pueden hacer a través del chat, levantando la manito también, pues como para poderles dar el paso.
Y si no, pues entonces agradecerles por conectarse con nosotros y esperamos obviamente verlos en otros espacios. Te Carlos, tienes la agradecemos, manito Andrea, levantada. también. Ah, que Gracias, Rosa, tranquila. Carlos tiene la manito levantada, no sé, Caro, si le podemos habilitar, porfa, el micrófono para poder escuchar la consulta que tiene Carlos. Sí, Andrea, ya en este momento, Carlos, tienes habilitado el micrófono, entonces adelante. Gracias, Eh, Carlos. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Mi Hola, Carlos, pregunta buenas es en tardes. cuanto Sí, al señor. término de búsqueda, bueno, en cuanto a palabras claves. En mi caso, Ujú. yo utilizo el simulador de Aspen Absorption. Entonces, Espérame, porfa, que es que te estoy No escuchando me lleves como el lento doble. a... Ya, dale, Ahora Andrea. sí, Carlos, Carlos. discúlpame. tengo una consulta. Lo que pasa es que en mi tema de investigación, yo trabajo con un simulador y es Aspen Ujú. Absorption. Sí. Pero voy a ser muy sincero, o sea, si yo le introduzco eso como término de búsqueda, se Sí. reduce mucho la búsqueda. Ahora, no sé si eso es válido en cuanto a buscar un tema para, o sea, que no tenga, o sea, que tenga una capacidad de publicación. Ujú. Ahí quiero preguntarte algo, Carlos. ¿Hay alguna otra variación de la forma como se nombra ese concepto, ese simulador? Mm, De es pronto que es una muy sigla específico. o de pronto una Eh, sigla. la verdad, no, esa parte sí me faltaría buscar. Ok, Ya, listo. Ahí, sí, ahí es importante justamente que hagas esas validaciones porque cuando es un tema tan específico y de pronto que apenas está empezando como esa exploración, sí es importante que nosotros con mayor razón vayamos a los diferentes tesauros o, por ejemplo, analiza también los documentos en los cuales estás encontrando resultados y mira, por ejemplo, las referencias. Esa es una muy buena estrategia, las ya. referencias que utilizó ese documento para ver, por ejemplo, qué otras variaciones hay, cómo lo están encontrando, porque puede que, y acá, perdón, yo no soy de tu área, entonces puede Ujú. que justamente esto esté enmarcado dentro de una sombrilla y es válido también entonces encontrar resultados bajo esa sombrilla. Entonces, perdón, acá te voy a dar un ejemplo con mi tema de investigación. Si yo quiero encontrar, por ejemplo, genes relacionados con el proceso de regeneración de extremidades en anfibios, es súper específico. Pero si yo de pronto estoy encontrando poca información, entonces me voy a ir a genes identificados en procesos de regeneración animal, por ejemplo, que está un poco más general, un General. poco más Ujú. enmarcados en una gran sombrilla, pero que igual me van a ir dando luces para finalmente el tema que yo requiero. Entonces, la recomendación es sacarlos porque sí nos pasa, claro, cuando trabajamos con algo muy específico, de pronto los resultados son muy acotados por varias razones. Por lo que te digo, porque todavía no hemos hecho la tarea de identificar variaciones en el concepto o porque no hemos encontrado, perdón, que me estaba entrando una llamada, o porque no hemos encontrado, por ejemplo, esa sombrillita que yo te digo en la cual se enmarcan esos documentos y a partir de allí es una forma en la que nosotros también vamos teniendo ese conocimiento a profundidad. Entonces es como la recomendación y revisa lo que te digo, también las referencias que estas también nos dan cuenta, pues finalmente fueron los documentos que ayudaron a la construcción, así sea un solo documento que te salga, ve y revisa las referencias, mira cómo fue también ese abordaje de las referencias desde los temas para que puedas extrapolarlo ahí a tu consulta en particular. Muchísimas gracias. Listo. Igual, Carlos, si de pronto sigas teniendo alguna dificultad, me puedes escribir al correo. Yo te voy a dejar por aquí el correíto electrónico y pues con las diferentes herramientas que tenemos podemos buscar como esas variaciones que te digo de ahí del concepto. Listo. Entonces ya te lo voy a poner por acá y cualquier cosa, pues siéntete en total confianza de escribirme para poder apoyarte si sigues encontrando Ay, muy poca información. muchísimas gracias. Listo, Carlos, con mucho gusto.
Listo, André. Parece entonces que no tenemos más consultas. Como lo acaba de mencionar André, si ustedes en algún momento tienen alguna consulta, alguna inquietud, como la que nos manifiesta Carlos, pues siéntanse apoyados por nosotros también para resolver estas inquietudes. André les deja su correo electrónico, con eso ya puede interactuar con ustedes a través del correo. También si desean agendar un espacito corto para solucionar estas inquietudes, lo pueden hacer. Por lo pronto les deseamos a todos ustedes un feliz resto de tarde. Muchísimas gracias por el acompañamiento en la sesión del día de hoy y nos vemos en nuestras próximas sesiones de formación. Hasta Gracias, pronto. Andrea. Gracias, Carolina. Hasta luego, que estén muy bien y feliz día. Hasta luego.